Bien, comenzamos la última clase y en ella veremos cómo es rescatar información de la que ya hemos guardado. Hemos guardado en estructuras a las que habíamos llamado tablas y para lo cual habíamos creado una tabla de enfermero con los datos de enfermero, apellido, nombre, DNI, fecha y dirección. Esto en la vista de diseño, por supuesto, pero también creamos una tabla de pacientes y una tabla de signos vitales. Es decir, vimos cómo es crear una tabla, cómo es crear una segunda y otras tablas más. Para eso lo que hacíamos siempre que pretendíamos crear una nueva tabla, o en realidad cada vez que querramos crear un objeto, ahora veremos con lo que viene, con lo nuevo, cada vez que quiero crear algo voy a ir a la pestaña crear y allí tendré que seleccionar la opción en función de lo que estoy pretendiendo crear. Cuando pretendía crear una tabla, lo que seleccionaba es diseño de tablas. Ahora lo que vamos a trabajar es la manera de rescatar información y la manera de hacerlo es a través de consultas. Y para eso también vamos a movernos a la pestaña crear, pero en lugar de diseño de tabla vamos a estar tomando la opción de diseño de consulta. Pero antes de entrar en el punto final, voy a recordar algo que también habíamos visto. Decía, creamos una tabla en principio, luego creamos otras dos más, pero antes de pasar a cargar los datos, como también a realizar las consultas, lo que hacíamos era establecer la interrelación de estas tablas a partir de un campo común o repetido, es decir, un mismo campo que va a estar en ambas tablas. Repito esto, es el mismo campo presente en ambas tablas. Ese campo en una de las tablas actúa como clave principal y se lo conoce con ese nombre, clave principal. Ese mismo campo que se repite en otra tabla y que permite, ya vamos a ver la relación, se conoce como clave foránea o clave prestada. Ahora bien, ¿deben ser del mismo tipo en ambas tablas? Sí, por supuesto que sí. Esto es, fíjense que tengo el número de paciente que se repite en la tabla de paciente y aquí es clave principal y se repite en la tabla de signos vitales, pero aquí se conoce como clave foránea. Si acá es numérico, entonces también en signos vitales debe ser numérico. Con respecto al enfermero lo mismo, si acá es numérico y es clave principal, acá también debe ser numérico y es clave foránea. De esa manera es como se interrelacionan las tablas. Bien, vamos ahora entonces a la manera o a la forma en que podemos rescatar la información. Para rescatar la información, como decía, me voy a ir a la pestaña crear y voy a seleccionar la opción diseño de consulta. Una vez que haga esto, lo que tendré que tener presente es qué es lo que pretendo rescatar o qué en todo caso dice el enunciado. Supongamos que quiero generar un listado con los nombres de los pacientes que hayan tenido una temperatura superior a los 38 grados en lo que va del periodo controlado o pudiera ser de la semana que pasó, ¿sí? Semana que iba entre los días, la semana que pasó, estamos hablando del lunes 31 al viernes 4. O mejor dicho, desde el lunes 31 a la fecha, para empezar por allí. Entonces, estoy diciendo que necesito conocer los apellidos y nombres de los pacientes y eso lo tengo en la tabla paciente. Selecciono esa tabla. Pero también estoy diciendo que quiero conocer sus temperaturas a lo largo de la semana pasada. Por lo tanto, los otros datos que necesito los tengo en la tabla de signos vitales. De esa manera es como voy seleccionando los datos o las tablas, mejor dicho, con las que voy a generar mi consulta. Bien, acá estas se agregaron de más, las vamos a quitar. ¿Sí? Botón derecho, quitar tabla. Bien.
Bien, entonces, quiero conocer el apellido, quiero conocer el nombre. Bueno, en este caso no tengo una fecha de control, ¿sí? Entonces voy a moverme hasta la tabla de signos vitales y le voy a incluir el campo fecha de control. Para eso, cuando necesito incluir un campo, recuerden, siempre me muevo a la vista de diseño, icono ver, y entonces tenemos el número de paciente, el ID de enfermero, la presión arterial, la respiración, la frecuencia cardíaca, la temperatura y como también la fecha de control, ¿sí? Que con respecto a las fechas, ¿sí? Dijimos que toda vez que aparezca la palabra fecha, ¿sí? Toda vez que aparezca la palabra fecha, este siempre deberá ser tomado como del tipo fecha hora. Bien, guardamos. Desde ya que no voy a obtener ningún dato porque mis tablas están todas vacías, pero es indistinto. Veamos cómo se armaría la consulta. Cierro entonces esta estructura y voy a cerrar también esta tabla porque, como verán, aún no refleja el último campo agregado, el de fecha de control. Quito, presiono el botón derecho y vengo a mostrar tabla y vuelvo a seleccionar la tabla de signos vitales. Bien, ahora sí ya tengo la fecha de control. Entonces, dije que quiero generar un listado con apellidos y nombres de pacientes que se hayan controlado desde el lunes 31 a la fecha. Y tomo la fecha de control. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Vamos a repetir en realidad por si no quedó muy claro. Cierro y lo haré de nuevo. Decía, quiero conocer el apellido y nombre de los pacientes que tuvieron una temperatura de más... Vamos a dividir en realidad la consulta. Supongamos que quiero conocer tan solo los pacientes que tuvieron una temperatura mayor a 37 grados y después complejizaremos un poquito diciendo 37 grados pero la semana pasada. Entonces, punto 1, solo quiero conocer los pacientes que tuvieron 37 grados en lo que va de todo el tiempo que se tenga registrado. Nada más, 38 grados, perdón. Entonces, voy a la pestaña Crear, Diseño de consulta, decido que quiero conocer los datos del paciente y eso lo tengo en la tabla paciente, y que quiero conocer su temperatura, y eso lo tengo en la tabla de signos vitales. Entonces, mi listado decía que debo mostrar el apellido, doble clic, el nombre, doble clic, que tuvieron, decíamos, una temperatura mayor a los 38 grados. Entonces marco temperatura. Ya están los tres campos. Si mis tablas tuvieran datos y en este momento yo ejecutara esa consulta, repito, no tengo datos, por eso no me va a mostrar nada. Si tuviera datos, aparecerían todos, absolutamente todos, con cualquier tipo de temperatura. Pero nosotros dijimos solamente mayores a 38 grados. Entonces, para eso me muevo hacia la fila de criterio en la columna de temperatura. ¿Por qué en la columna de temperatura? Porque no estoy hablando de un paciente de un determinado apellido, ni siquiera el paciente de un determinado nombre. Lo que quiero buscar es aquellos pacientes que tuvieron una temperatura mayor a los 38 grados. Y eso lo expresamos con el operador mayor y el número 38. Directamente. ¿Por qué directamente el número? Porque toda vez que mi criterio, como lo estoy haciendo ahora, se aplicara sobre un campo numérico, como es la temperatura, autonumeración, en este caso no lo es, el campo temperatura no es autonumeración, o del tipo moneda, es decir, repito, número, autonumeración o moneda, va directamente el número. No lo encierro con ningún tipo de elemento, sino directamente el número, por supuesto el operador de comparación, que en este caso es mayor. Si en este momento ejecutara la consulta, inmediatamente lo que me estaría mostrando es solamente aquellos pacientes, apellido y nombre, que tuvieron una temperatura mayor a los 38 grados.
Bueno, ahora complejicemos un poco. Esto lo guardamos cuando quiero guardar. Por supuesto que tengo muchas alternativas, desde el icono del disquete, que es para guardar, o simplemente lo cierro. A la pregunta de si quiero guardar, por supuesto que digo que sí. Le puedo poner el nombre que quiero, pero voy a tomar el de consulta 1, lo voy a dejar de esa manera y lo acepto. Ahora, vamos a complejizar un poquito más. Decía entonces que quiero conocer los que tuvieron 38 grados, pero desde el lunes 31 en adelante. Es decir, ¿estoy limitado a la cantidad de criterios que puedo poner en mis tablas? No, en verdad no estoy limitado. Puedo poner un criterio por cada uno de los campos involucrados en la consulta sin ningún problema. De hecho, acá vamos a poner 2 criterios. Ahora bien, normalmente en la materia, en los exámenes, siempre trabajamos con un solo criterio. Aquí ya veremos o usaremos 2 criterios, porque en realidad a veces la consulta es necesario refinarlo un poco más en función del resultado a obtener. Entonces, vamos de nuevo. Crear diseño de consulta. Otra vez quiero mostrar tan solo el apellido y nombre del paciente, como también sus signos vitales, pero puntualmente la temperatura, que haya sido mayor a los 38, pero desde el lunes 31 hasta la fecha. Entonces, ¿necesito otra vez la tabla de pacientes? Sí, claro que lo necesito. La de signos vitales también lo necesito. ¿Por qué necesito la de pacientes? Porque aquí tengo el apellido y nombre del paciente. ¿Y por qué necesito la de signos vitales? Porque aquí tengo 2 datos ahora: la temperatura y la fecha de control de este paciente. Entonces, apellido, doble clic, nombre, doble clic. Dijimos temperatura y fecha de control. Con respecto a la temperatura ya habíamos visto que es simplemente mayor que 38. Ahora, con respecto a la fecha. La fecha de control decía que como su nombre comienza con la palabra fecha o incluye la palabra fecha, debe ser tomado como del tipo fecha hora. Bien, cuando voy a aplicar un criterio sobre un campo del tipo fecha hora, el criterio, tiene que ir encerrado entre numeral. Entonces, en este caso estoy diciendo desde el lunes 31 en adelante. Por lo tanto, ahora no es solo mayor, sino también mayor o igual. ¿Por qué? Porque voy a incluir o voy a arrancar desde el 31. Y como dije, encerrado entre numeral. ¿Por qué entre numeral? Porque el campo fecha de control es del tipo fecha hora. Entonces, numeral 31 08 31 barra 08 barra 2020, encerrado entre numeral. Fíjense entonces que, como dije, el campo es fecha hora. Voy a separarlo del operador aquí, ¿sí? Dije, el campo es fecha hora y por lo tanto debe ir encerrado entre numeral. Pero otra cuestión, la fecha debe ir completa. No voy a poner solo el año, no voy a poner solo el mes, no voy a poner solo el día. Pongo la fecha completa: día, mes, año. Bien, si ejecutara en este momento, entonces, a diferencia del resultado de la consulta 1, que me mostraría absolutamente todos los pacientes con una temperatura mayor a 38 grados, de todos los guardados en la tabla, en este caso solamente me estaría mostrando aquellos pacientes con más de 38 grados, pero que se controlaron desde el lunes 31 hasta hoy 6 de octubre. Bueno, esto entonces sería nuestra segunda consulta. Decía, aplicar el criterio sobre un campo del tipo fecha hora implica que la fecha completa debe ir encerrado entre numeral, y que también tenemos un criterio sobre un campo del tipo numérico, y entonces va solamente el número. Por supuesto también el operador en ambos casos. En uno es mayor y en el otro es mayor o igual. Finalmente veamos el tercer grupo. Esto lo guardamos también como consulta 2. Veamos finalmente el tercer grupo de campos sobre el cual aplicar un criterio, que es el campo
texto, ya sea texto corto, texto largo o texto y memo, es exactamente lo mismo. Entonces, otra vez, pestaña crear, diseño de consulta. Y ahora lo que pretendo es listar todos los enfermeros de apellido Gómez que hayan controlado a pacientes con una temperatura mayor a los 38 grados, pero también en ese listado queremos conocer el apellido y nombre del paciente. Entonces quiero conocer repito, los enfermeros de apellido Gómez que hayan controlado pacientes con más de 38 grados de temperatura, pero sabiendo sus apellidos y nombres. Bien, entonces, ahora necesito datos del enfermero, pero también necesito datos de signos vitales, como también del paciente. Una vez que cargue todos, los cerramos. Decía, respecto de la tabla del enfermero, lo que necesito conocer es el apellido del enfermero. Respecto de la tabla de signos vitales, necesito conocer la temperatura del paciente. Y respecto de la tabla de pacientes, necesito conocer su apellido y necesito conocer su nombre. Y dijimos que en principio la temperatura, mayor a 38 grados. Entonces otra vez, mayor 38, se implementa el número, porque dijimos temperatura es un campo numérico. Ahora, el tercer grupo son los campos texto, como es el caso de apellido y nombre, ¿sí? En este caso, lo que estoy buscando es un apellido Gómez. Por supuesto, el operador de comparación es el signo igual, y todo campo del tipo texto, ya sea texto corto o texto largo, va a ir encerrado entre comillas, ¿sí? O sea, entre comillas pondré Gómez. Entonces, de esta manera es como generaría un listado de todos los enfermeros de apellido Gómez que hayan controlado pacientes con una temperatura mayor a los 38 grados. Bien, finalmente hagamos una última consulta que involucre todos los tres grupos de campos. Entonces, vamos otra vez a la pestaña crear, diseño de consulta, y digo, vamos otra vez a la consulta completa y diremos enfermeros de apellido Gómez que hayan controlado pacientes con una temperatura mayor a 38 grados, mostrando su apellido y nombre, pero que esa fecha de control arranque desde el lunes 31 en adelante. Entonces, en este caso, como en el anterior, necesito de las tres tablas. Puedo ir marcando de a una, como he hecho hasta aquí, o marcar las tablas que necesite, todas, y agregarlas. Una vez que están arriba, cerramos. Bien, y decía, respecto del enfermero, vamos a conocer el apellido. Respecto de los signos vitales, necesito tanto la temperatura como la fecha de control. Y respecto del paciente, lo que necesito es su apellido y su nombre. Y dijimos, enfermeros de apellido Gómez. El campo Gómez, el campo enfermero o apellido en realidad es texto, por lo tanto, mi criterio entre comillas. El campo temperatura es de tipo numérico, va el operador y el número directamente. Entonces, no lleva ningún elemento toda vez que nuestro campo sea número, como es en este caso, o autonumeración o moneda. Finalmente, dijimos que se atendían desde el lunes 31 en adelante. El campo fecha de control es del tipo fecha hora, el operador entonces, mayor o igual en este caso, y numeral para encerrar la fecha, 31/08/2020. En este caso, si ejecutara la consulta y tuviera datos, por supuesto que yo en este caso puedo ejecutar y no me va a devolver absolutamente nada, pero por el hecho de que no tengo datos, si tuviera datos, lo que me estaría mostrando es los controles hechos por el enfermero de apellido Gómez
a pacientes que tuvieron una temperatura mayor a 38 grados y que se controlaron desde el lunes 31 de octubre, perdón, 31 de agosto hasta la fecha de hoy. Bien, esta es entonces una de las formas de rescatar la información que antes habíamos almacenado en las